Siempre la Biblioteca del Congreso ha hecho un aporte importante, los traductores nos hicieron un aporte importante, editores nos hicieron aportes importantes, y la Comisión de Cultura que me toca presidir convocaremos nuevamente a todos los actores para discutir, debatir, que haya tiempo para estudiarlo y que realmente sabemos que nadie se va a ver totalmente representado, como son los proyectos de consenso, pero cada uno va a ver una parte del apoyo al libro y de su sector en particular representado en los días. Elegimos el día de hoy porque estamos muy cerca de la inauguración, y un orgullo para todos los argentinos, de la Feria del Libro, así que esperamos que allí también vamos a hacer un debate sobre el proyecto de ley el 10 de mayo, esperamos también ahí darle una fuerza y un espaldarazo al proyecto. Así que no digo nada más, y como lo planteamos recién, hay más de, insisto, 20 diputados que han firmado el proyecto. Le vamos a dar la palabra, tratando de respetar ese tiempo para escuchar a quienes han venido hoy aquí de la industria del libro y de la producción del libro. Vamos a dar primero a Gabriela. Gracias, Daniel. Gracias también por la iniciativa, por el proyecto, por la capacidad de convocar a tantos miembros de este enorme club de escritores y lectores que es el mundo, y que es esta ciudad en particular y este país en particular. Me gusta mucho que la idea sea con libros en futuro, porque generalmente uno tiende a pensar que los libros, entre otras cosas, son importantes porque son la memoria de una sociedad de diferentes generaciones, y la idea de que los libros son el futuro me parece que habla también de que estamos acumulando esa memoria para construir un futuro, y en ese cruce es donde tenemos que poner el énfasis y poner de alguna manera la mirada. Vos decías que esta presentación no tiene que ver solamente con que estamos en crisis, sino que tendría que haber habido Instituto del Libro, que el Instituto del Libro es un desafío desde hace muchísimo tiempo. También es cierto que con la cuestión de los libros se cruzan dos crisis, si se quiere, ¿no? Digamos, una que tiene que ver con la crisis económica y de las industrias en general en la Argentina en este momento, en los últimos años, y otra que tiene que ver con con este renacimiento, como dice un autor que me gusta leer, que hay en el mundo con respecto a las nuevas tecnologías, que hace que estemos en un momento de zozobra con respecto a los soportes, como estuvo en su momento o como cambió en su momento el mundo en el Renacimiento con la aparición de la imprenta. Curiosamente, esa crisis con respecto a los soportes, que se da no solamente en el tema del libro, sino también en el tema de la música y de los CDs y todo, no hace que haya ni menos lectores ni menos escritores, y la verdad es que Argentina en particular sigue dando en los últimos años muestra de la enorme capacidad y vocación de escribir, de leer, de escuchar, no solo por lo que vemos todos los años en la Feria del Libro, sino porque aquí mismo tenemos autoras que son influencers de las pibas más jóvenes, como es el caso de Claudia, o filósofos que llenan estadios dentro de poco con charlas de filosofía, con lo cual evidentemente la palabra en la Argentina, la palabra escrita, la palabra pensada, la palabra dicha, sigue siendo algo que nos caracteriza, que nos une, que nos identifica, y me parece que en ese sentido el Estado tiene que estar presente para convertir en una política de Estado los deseos, las búsquedas y las posibilidades de muchos que hoy, por una industria tremendamente concentrada, no solamente a nivel de las pocas empresas que tienen en sus manos la mayor cantidad de edición de los libros, sino también concentrada geográficamente, porque esa enorme producción está sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y no en el resto del país, necesita una regulación, necesita estímulos, necesita una política que reúna a los diferentes sectores en una conversación que permita ver de qué manera podemos seguir avanzando y que cada vez nos queden más libros por escribir y más libros por leer. Así que muchas gracias de nuevo por la iniciativa, Daniel, y a todos y todas quienes están aquí presentes, y vamos a trabajar mucho para que sea ley lo antes posible. Me tomo en serio. Primero, buenas tardes a todos, un gusto estar. Me tomo en serio lo de los 2 minutos, yo vine a escuchar, básicamente. Está muy remanido lo de la cosa de la política de Estado y hacer una política que trascienda a los partidos políticos y se sostenga en el tiempo. Se dice para cualquier cosa, creo que esta es una oportunidad. Me resalté qué significa este encuentro: crear el Instituto Nacional del Libro,
fomentar y promover la actividad editorial argentina, apuntalar los derechos de autores y productores, priorizar la edición y la producción de libros argentinos, volver a exportar libros y traducción de libros argentinos, crear el Fondo Nacional de Fomento del Libro Argentino, crear el Observatorio Nacional del Libro y la Lectura. Me imagino que alguien puede estar en contra, o en todo caso me imagino por qué esto debería tener dificultades para poder aprobarse. Solo mi compromiso de acompañar para que la ley salga rápido. He aprendido, llevo poco tiempo en el Congreso, que solo salen rápido a ello cuando se insiste, y cuando hay masa crítica y hay gente que la promueve. Entiendo que este es el caso, de modo tal que solamente he venido a escuchar y a comprometerme a acompañar esta iniciativa, que creo de verdad que es una iniciativa del siglo XXI, y creo que es de las pocas políticas de Estado que hoy estamos en condiciones de hacer, ¿sí? Una de las pocas políticas culturales que este Congreso puede dar a luz. Es eso solo, el acompañamiento y escuchar e insistir para que efectivamente tengamos rápidamente la sanción de esta ley. Gracias. Gracias, Daniel. Líquido. Muchas gracias. Creo que quienes estamos acá por lo menos tenemos muchas ganas de poder escuchar a los verdaderos protagonistas de los libros, que son aquellos que los escriben y que utilizan esta forma de comunicación con tanto talento. Tener un Estado presente que resguarde la palabra, que resguarde la comunicación, es la obligación de nosotros, es la obligación de aquellos y aquellas que creemos en la democracia y en el Estado. Por eso la creación de un instituto del libro es para nosotros algo fundamental, porque protege una herramienta que, como dice la frase que está pegada al frente de cada uno de ustedes, es una herramienta cargada de futuro, cargada de palabras. Donde hay palabra, deja de haber oscuridad, y tenemos que construir un marco de luz para poder ver un futuro mejor. Gracias. Gracias, Vicky y Roberto Salvarez. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un gusto poder estar acá, escucharlos. Realmente también, como decía acá Daniel, vengo a acompañarlos. Creo que la creación del Instituto Nacional del Libro y la Lectura es un paso que se debía hacer, pero creo que también hay que considerarlo en qué contexto se da, en un contexto de una crisis que viene avanzando, que comenzó en el 2016 y que hoy en día implica que prácticamente tengamos un 50% menos de libros que sean impresos en nuestro país. Me parece que este Instituto del Libro, tal cual está concebido, y del Fondo Nacional que va a acompañarlo, puede ser un instrumento para relanzar programas y proyectos que beneficien a este sector que hoy en día tiene el 50% del mercado, pero que lucha con las grandes empresas, ese 10% concentrado que se lleva prácticamente el 50%. Me parece que tiene que ser una herramienta para justamente que el Estado esté allí dirimiendo estas tensiones. Y también me permito hacer una reflexión sobre las políticas de Estado. Parece que las políticas de Estado son fáciles de consensuar, pero la verdad que viniendo del mundo de la ciencia sabemos que eso no es tan fácil, porque en realidad las políticas de Estado requieren de modelos de desarrollo y modelos de país. Me parece que hay políticas de Estado que podemos consensuar y otras que son incompatibles con algunos modelos. Hay modelos que avanzan sobre la destrucción del patrimonio cultural o que avanzan sobre la destrucción de lo que es la actividad cultural de los países. Me permito simplemente pensar un poco en esto, porque a veces todos coincidimos en política de Estado, pero cuando hay que ejecutarlas, lamentablemente estamos asociados a modelos que hacen que esas políticas puedan continuar o no, puedan operar o no. Hoy en día el Estado está ausente en muchos terrenos de la vida del país y vemos que no es fácil implementar políticas de Estado en el contexto, por lo menos lo que creemos que así debe ser. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto. Laura.
Bueno, gracias Daniel, gracias por la iniciativa. La verdad que yo también venía hoy a sumarme para escuchar a los protagonistas. Quiero simplemente, bueno, por un lado agradecerte Daniel esta iniciativa, decir que estoy acá también porque junto con Daniel y con tantos otros compañeros hemos sido orgullosamente parte de un Ministerio de Educación que ha repartido millones de libros en su momento, que lo ha tomado como una herramienta de construcción de presente y sobre todo de futuro. Los libros hemos hecho también desde la Secretaría de Políticas Universitarias, no sé si están acá presentes editoriales universitarias, también un trabajo muy importante de promoción del trabajo importantísimo que hacen las editoriales universitarias, y la verdad saludar esta iniciativa que rompe de alguna manera, que es disruptiva con el momento de situación de emergencia y de crisis que estamos viviendo. No se trata de atender justamente esto, una de esas tantas situaciones angustiosas y de crisis que estamos viviendo, sino de poner el horizonte un poquito más lejos, ¿no? Que también de eso se trata, es un bálsamo también en este momento poder pensar en proyectos que elevan la vara, que nos ponen el horizonte más lejos y que por sobre todas las cosas también nos hacen reunirnos, nos obligan a reunirnos para decir de alguna manera que es necesario que el Estado esté presente, que no estamos de acuerdo con la degradación que tuvo la cultura en el ámbito del Estado, que es evidente que el Estado tiene que estar presente en la promoción de la cultura y de sus distintas herramientas, y por sobre todas las cosas que tenemos también desde el ámbito de la cultura y de la educación, una herramienta fundamental por rescatar el acervo cultural nuestro, por darle valor, porque tenemos una batalla fundamental, ¿no?, en el proceso de descolonización también de nuestras mentes, de nuestra sociedad. Y en eso, bienvenida esta herramienta y dejar sellado mi compromiso para acompañar y empujar esta iniciativa. Gracias. Gracias, Laura. Por último, José Luis Ramón. Buenas tardes a todos y todas. Ha sido una enorme satisfacción, Daniel, tu invitación a nuestro bloque, a nuestro partido, participar de este proyecto. Yo pertenezco a un partido que proviene de la provincia y donde en el interior de nuestro país es donde más se puede observar la tremenda crisis que existe en relación con el libro. Y la verdad que venía pensando, y no quiero ocupar mucho tiempo porque la verdad que lo que nosotros queremos es escucharlo a ustedes, pero hay como una mecánica que se da en todos los aspectos y en todas las actividades económicas, culturales, industriales, comerciales, de la producción, y es que cuando hay una política económica desde el Estado que pretende que el mercado sea aquel que dé y fije cuáles son los objetivos, cuál es el camino, y quién va a progresar y quién no, y a quién se le va a derramar la riqueza, por decirlo de alguna manera, y sobre todo cuando hablamos de nuestros libros, es una preocupación enorme para nosotros. El proyecto tiene 3 puntos que son aquellos que van a permitir que sea un éxito, y tiene que ver con la equidad y con la posibilidad de que aquellos que son consumidores de los libros tengan la posibilidad de seguir teniendo acceso. El segundo es el federalismo. Sabemos todos que en nuestra capital y en el Gran Buenos Aires está concentrada toda la actividad económica, sobre todo en relación con el libro. Y un tema de democracia, de participación. Y en este punto, no lo quiero hacer muy largo, pero como en todas las actividades económicas de nuestro país, hoy tenemos un problema con el mercado. El mercado pareciera ser que desde aquellos que están gobernando el Estado argentino, pareciera ser que es la guía, y no lo es así. De hecho, este instituto prevé, y por eso es que nuestro apoyo es casi irrefutable, hay un solo aspecto a tener en cuenta, que cuando el mercado no está dando la satisfacción de aquello que nosotros estamos buscando, es necesario que participe el Estado, es necesario que participen todos los actores, desde el escritor y aquel que hace la producción, pero también es importante que no falte una de las sillas en esa mesa en la que nos tenemos que sentar para empujar este proyecto, que son los consumidores del libro. ¿Por qué?
Porque cuando existe solamente las reglas del mercado, lo que salta a la vista es el descontrol por parte del Estado. Y acá, en nuestro país, es necesario que esa manera de concebir cómo son las actividades económicas, culturales, vuelvo a repetir lo mismo del principio, participemos todos y todos estemos en la misma mesa. Es uno de los detalles que yo le decía a Daniel, que nosotros en la comisión probablemente empujemos para que se agregue la participación de los consumidores. Pero en realidad creo que lo que hoy importa es poder escucharlos a ustedes. Muchas gracias nuevamente, Daniel, por convocarnos a participar de este proyecto. Con el ventilador. Agradezco mucho entonces a todos los diputados la participación y la idea es que empecemos la segunda parte, quizás la más sustantiva, después de estas brevísimas presentaciones. Le voy a pedir a Alejandro Luzcomne y a Álvaro Troviesky, que son en realidad los que se pusieron en el mameluco y llevaron adelante esta tarea de construir el proyecto de ley lo más participativo que se pueda. Alejandro, si lo podés, para coordinar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de venir acá. Primero, perdón, sí. Digo, antes de empezar teníamos un pequeño video que yo me tomé al principio, como siempre. Entonces, agradezco a todos y todas por haber venido. Y agradezco especialmente a Daniel Filmus, que hace un año, cuando nos reunimos en este mismo edificio, empezamos a pensar distintas formas de desarrollar políticas, en realidad regulaciones, para apuntalar, para promover el libro. Pensamos varias y Daniel optó por la que creo yo es la más ambiciosa y al mismo tiempo nos parecía en ese momento quizá la más imposible. Y sin embargo comenzamos a trabajar con su equipo, con Inés Tenewicki, con Lucila Rosso, y sumamos inmediatamente a Álvaro Troviesky, quien conoce bien el sector, y estuvimos trabajando primero en algunas ideas y poco a poco empezando a tener reuniones con prácticamente todos los sectores del libro, muchas reuniones, un ida y vuelta, recibimos comentarios, críticas, observaciones, e intentamos que eso se plasmara en un proyecto. Es un proyecto que intenta, como está, creo yo, presente en el texto, ser comprensivo, ser sistémico, pensar al libro no solamente a partir de los editores, no solamente a partir de los escritores, no solamente a partir de los libreros, sino pensar al libro como un conjunto, ¿sí?, en donde todos tienen que participar para pensar políticas estratégicas que contribuyan al crecimiento del sector. Eso no es fácil, porque evidentemente hay intereses, puntos de vista, necesidades que a veces son convergentes, pero muchas otras no. Entonces eso implica también un ejercicio muy interesante que lo pudimos vivir a lo largo de este año, de negociación, de reflexión. Entonces la ley intenta plasmar ese equilibrio y que después va a ser un equilibrio que si eventualmente, y ojalá que así suceda, se termina sancionando la ley, también va a tener que desarrollarse políticamente en el interior del instituto. Un aspecto importante es que creo que quizás la gran novedad de tener un instituto en Argentina es que, pese a ser una de las industrias, uno de los ámbitos culturales más emblemáticos del país, como decía Daniel, no ha tenido un ente dentro del Estado solamente abocado al libro. Es decir, podemos encontrar cada tanto un funcionario que cambiaba, un interlocutor con el que se podía hablar, pero esto cambia radicalmente si en efecto el Instituto del Libro es aprobado, porque se genera dentro del Estado un ente autárquico con recursos propios y donde tienen representación los propios actores, donde van a poder pensar y dialogar entre sí y pensar políticas de vueltas de largo plazo y estratégicas. Sí, creo que esto es un cambio sustancial. Una cosita más, y dejo la palabra a todos aquellos que hemos invitado. De fondo, en las conversaciones que tuvimos cuando empezamos a pensar acerca de por qué el instituto, aparecía la pregunta de qué es un libro. Y no me refiero a la definición de diccionario de qué es un libro, sino que es un libro para una sociedad. ¿Sí? ¿Cómo se define el valor social de un bien cultural, en este caso un libro? Entonces, si el libro lo dejamos a la definición del libro, el significado social del libro, lo dejamos librado al mercado, el libro se convierte en un puro bien mercantil, ¿sí?
Y eso es lo que está sucediendo. Vemos que cuando el mercado organiza y regula mal, ¿sí? Organiza de manera muy centralizada, de manera muy concentrada. Cuando el Estado tiene una política cultural activa y piensa un lugar para el libro puede significar muchas otras cosas. Por ejemplo, ya se mencionó, a través de políticas de promoción de la lectura, campaña de lectura, de promoción de las librerías en el interior donde no hay, ¿sí? Entonces creo que el Estado, al intervenir, también está redefiniendo cuál es el valor del libro en la sociedad, cuál es el valor de la lectura y por lo tanto cuál es el valor de la circulación de las ideas y finalmente la calidad democrática que queremos vivir. Bueno, tenemos muchísimos invitados e invitadas hoy que intentamos reflejen esas conversaciones que mencioné recién, ¿sí? De todos los sectores. Así que voy a ir dando la palabra 5 minutos, ¿sí? Poco más, poco menos. Y empezamos con Darío Stanzreiber. Me encanta porque la política se ha juntado, ¿no? En este caso, desde los distintos bloques han decidido apoyar este proyecto de ley, pero del otro lado también es interesante que todo el mundo, digamos, que converge en el libro, ¿sí? Escritores, editores, también estamos de algún modo apoyando esto. Digo, por ahí el escenario muestra la confrontación cotidiana, ¿no? Porque están ahí los editores y acá los escritores, pero en realidad, digamos, lo que asistimos es que hay una convergencia de todos los actores que participamos de lo que es el mundo del libro. No solo editores y escritores, sino también, digamos, editoriales de distintas editoriales, en sus proyecciones, editoriales universitarias, los distintos tipos de libros que entran en juego acá, los distintos tipos también de escritores con los géneros. Acá, evidentemente, hay una necesidad de instalar en el Estado un espacio nuevo. Esto es histórico, no es joda que haya un instituto del cine, del teatro, que todos digamos, las diversas artes, por decir así, o industrias culturales tengan, digamos, su espacio. Digamos, más allá de que el Estado funcione o no, el que esté ya es algo y que el libro no. Recién pasamos Semana Santa, Pesaj, ¿no? Quiero hacer una reflexión mínima sobre eso porque, digamos, el mundo del libro y la cultura literaria proviene de algún modo de una fuerte raigambre religiosa, ¿sí? No guste o no, la presencia del libro tiene una procedencia y una proveniencia religiosa. No nos olvidemos que desde la religión, la Biblia, y Biblia significa libro, y hay de algún modo, digamos, una causa, por decir así, en el mundo de lo religioso que después con la secularización llega hasta nosotros, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que en el mundo bíblico siempre se pensaba como que en la Biblia habitaba el mundo entero, ¿no? Que uno podía leer cualquier párrafo de la Biblia y con lo que se iba a encontrar era con la realidad, como que la realidad estaba de algún modo inserta en cada coma del libro. Por eso, ¿no? la insistencia de los cabalistas en no mover medio renglón y en tratar de analizar qué mensaje estaba ahí encriptado. A mí me gustaría como invertir el esquema y decir, bueno, hoy en la modernidad tal vez el estado del libro y del mundo del libro refleja la sociedad en la que vivimos. Entonces cuando uno visualiza el estado en el que está el mundo editorial, el mundo de los escritores, y podemos anotar características y cada uno puede agregar la suya, como recién escuchábamos que decía Alejandro, un mercado monopólico, con una fuerte concentración, con casi la inexistencia de las editoriales independientes que tienen que hacer su trabajo de una manera artesanal, digamos, una mercantilización absoluta de lo que se edita, ¿no? Digamos, la falta de acceso generalizado por parte de toda la sociedad al producto libro, la falta de diversidad, la falta de promoción. Digo, ese estado en el que hoy está el mundo del libro tal vez es un reflejo del estado en el que está nuestra sociedad. Así que nosotros por ahí, desde lo nuestro, que es chiquito, lo que podemos hacer para cambiar esta sociedad en la que vivimos es esto: apostar a esta ley, apostar al instituto y esperar entonces el apoyo.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Daniel Filmus y a todos los diputados por darnos esta participación. Pensé bastantes cosas con respecto a la ley del libro en estos días, desde que Daniel me invitó, en lo que pasó posterior, incluso en esta charla y demás. Una de las cosas que quería compartir es que, como dijeron todos, hay muchos sectores involucrados, ¿no? Están los editores, estamos los escritores. Hoy a la mañana me escribió alguien de parte de los bibliotecarios y que me decía que no estaban contemplados en la ley, y yo inmediatamente le pasé el mensaje a Daniel y a los 5 minutos llamaron a los bibliotecarios. También pasó algo parecido con los traductores y enseguida se contactaron con los traductores. O sea, esto es una búsqueda de una ley definitiva que contemple dentro de lo posible todos los sectores. Pero de todos modos, incluyendo también a los escritores, a mí lo que me pasó es cuando me hablaron de la ley del libro no pensé en ninguno de nosotros, no pensé en un sector en particular. Lo primero que me vino a la cabeza es una anécdota que me pasó con mis hijos cuando eran bastante más chicos que ahora, que iban de vacaciones conmigo, y habíamos ido a la zona de la quebrada de Humahuaca, y habíamos estado dando vueltas por Tilcara, por lugares donde uno se queda sin agua y se queda sin comida, y entonces paramos me acuerdo en una iglesia que tiene unos ángeles arcabuceros al lado de la guacalera, y estábamos ahí sin agua, sin nada para comer, medio como los chicos no querían ir a ver Los Ángeles, por supuesto, y dijimos, bueno, seguimos, y viene corriendo una nena, porque no sé si alguna vez les pasó estar en la quebrada, que uno está en algún lado y de algún lado parece un niño, una persona corriendo, que vos decís, ¿de dónde viene? Porque no había nada por acá. Y la nena viene hacia el auto y nosotros pensamos, seguramente nos va a pedir o algo para comer o algo para tomar y no tenemos nada. Eso fue lo que dijo uno de mis hijos. Y cuando la chica se acercó al auto dijo, ¿no tienen un librito? Y a mí mis hijos me miraron así y todos quedamos como impactados por el pedido, ¿no? Que era, no tienen un librito. Y yo cuando me dijeron de la ley del libro, en quién pensé, no es ni en los editores, ni en los escritores, ni en los traductores, ni en los bibliotecarios, sino en esa nena en la cuna, que sale corriendo un auto y que piensa, ahí puede haber un libro y a lo mejor me dan un libro. No tiene que salir corriendo atrás de un auto, tiene que tener acceso a un libro allá también. Entonces me parece que una de las cosas fundamentales de la ley que a mí más me interesa es esta cosa de pensar el libro con un sentido federal. El libro tiene que llegar a todas partes, tiene que ser accesible igual en todas partes. No sale lo mismo un libro en Buenos Aires que en la cuna, no porque no le salga lo mismo al consumidor, sino porque no le sale lo mismo al librero. Por más que tenga un precio fijo el libro, los costos son totalmente diferentes. Todo eso hace que los libros no lleguen allá porque es mejor negocio que lleguen a otras partes. De eso se tiene que ocupar el Estado, que llegue donde no es mejor negocio, que llegue donde tiene que llegar. Dos cosas más quería decir. Por un lado, que no acepto los reproches esos donde se plantean una falsa dicotomía, ¿no? En estos días, poniendo los videos que nosotros pusimos en Twitter, algunos te dicen, bueno, pero ¿con qué impuesto se va a pagar eso? Si no hay para comer, ¿por qué piensan en los libros? Yo no acepto más esa dicotomía, si no hay para comer, ¿por qué piensan en los libros? Porque no hay para comer porque no se pensó antes en los libros también. Entonces, son dos cosas que no son excluyentes. Tiene que haber libros y tiene que haber para comer, por supuesto. Y no me hagan creer que porque hagamos un instituto del libro le vamos a sacar ningún presupuesto a cosas imprescindibles como es la pobreza, el hambre, etcétera, ¿no? Y como tercer punto, quería destacar, yo no tengo ninguna participación política, pero desde el año pasado, por el tema de la ley del aborto, participé de cosas parecidas a estas con otro tema, y la verdad es que me parece que el libro nos ayuda a que tengamos una mejor democracia, porque si todos tienen espíritu crítico y pueden pensar, vamos a tener una mejor democracia. Pero los diputados, dejando de lado sus diferencias y apoyando todos en bloque una ley que puede ser beneficiosa para todos nosotros, uno siente que por primera vez están pensando en uno y no pensando en sus disputas, disculpen, en algunas disputas o rencillas domésticas. O sea, que verlos a ustedes de distintas procedencias peleando por una ley del libro que es bueno para nosotros como ciudadanos, que es bueno para el país, a mí me parece que es un buen ejemplo para la democracia. Es esa transversalidad que estamos pidiendo para muchas otras cosas. Me voy a extender demasiado, creo que en mi video dije todo y más. Pero lo que más me interesa de esta convocatoria, así de plural, es el entusiasmo que concitó en mí, en muchos y muchas de mis colegas, en una suerte de reapropiación de la idea de la política.
que Argentina no tenga un Instituto Nacional del Libro y que por tanto no haya políticas federales en ese sentido, me parece de verdad una tragedia y algo que tenemos que resolver en el corto plazo, así que saludo fervientemente la iniciativa, la agradezco y eso, que se multiplique el entusiasmo. Gracias. Confrontación que mencionaba Darío, voy a mechar con algunos editores, así que quería dar la palabra a Daniel Libiski, una figura emblemática de la edición argentina. Buenas tardes. Podría decir que he encanecido participando de diversas luchas para la sanción de una ley del libro. El filósofo que hoy llena estadios de multitudes en su prehistoria fue un asistente de un pérfido funcionario que fue el que gestó el veto a la ley del libro que ya estaba sancionada por unanimidad por el Senado en remotos tiempos del gobierno de la Alianza. Asiente y veo que lo recuerda. Realmente parece increíble que en medio del marasmo de problemas que nos invaden se haya llegado a este consenso para un proyecto de ley que es básicamente razonable. Como vicepresidente que fue en alguna época de la Cámara Argentina del Libro, participé en Montreal en un congreso sobre la diversidad cultural, que justo coincidió su inauguración con el bombardeo de las Torres Gemelas en Nueva York, por el cual el día es inolvidable. Y allí, convocados por la UNESCO, se reunieron representantes de las industrias culturales de distintos países europeos, asiáticos y hispanoamericanos, con el fin de decretar la existencia de la diversidad cultural. ¿Qué quería decir? Que ante los intentos de la Organización Mundial del Comercio de sostener los productos de la industria cultural en una libertad absoluta, la diversidad cultural exigía una protección particular. Se planteó, recuerdo el caso por peculiar, un músico francés, representante de un sindicato de músicos, que indicaba que las películas francesas tenían la música grabada en la República Checa porque los músicos eran mucho más baratos. O sea que se estaba aplicando la libertad de comercio en un lugar donde no debía aplicarse. La actividad editorial tiene una peculiaridad que la ha venido salvando, que es lo variopinto de su producción y de los intereses a los que atiende. Un viejo editor alemán dijo que los grandes grupos transnacionales editoriales eran como grandes pelotas en una caja y que al ser esféricos dejaban pequeños espacios entre sí que permitían la proliferación de pequeñas editoriales igualmente esféricas que en cuanto llegaban a crecer iban a ser absorbidas. Hubo un proceso que parecía irrefrenable de absorción de las editoriales en la década del 90 del siglo pasado y parece que tragaron tantas editoriales que terminaron por resultarles indigestas porque terminaron devolviéndolas. O sea que esto indica que hay una salubridad básica en la actividad que la ley tiende a asegurar y a defender. La gran crisis económica argentina de 2001-2002 contrariamente tuvo un efecto beneficioso en el surgimiento de nuevas editoriales, no editoriales de bonsai, pero pequeñas, medianas, profesionales, que se beneficiaron de que la gran devaluación hizo muy cara la importación de libros extranjeros. O sea que, inclusive en tiempos de crisis, el libro sobrevive. Sin una leve ayuda, mucho mejor. Del sector y de todos los actores del sector. Ahora bien, para no reiterar los argumentos que mis colegas van a dar, yo voy a puntualizar desde el sector del libro infantil y juvenil, que es desde el que provengo. Y también, para ser sintética, voy a plantear solo 2 puntos que me parecen relevantes. Y voy a leer para no perder claridad. El primero de estos puntos compete a las políticas de desarrollo industrial. El sector del libro infantil y juvenil es uno de los más dinámicos, si no el que más, en la Argentina y también en el mundo. Según el último informe de producción del año 2018, en la Argentina la producción de libros para niños, niñas y adolescentes es el 20% del total en una lista de 11 temáticas que tienen participación porcentual en la producción de libros. Esto quiere decir que está en el tope. Sin embargo, según el mismo informe, el 70% de esa producción se imprime fuera del país a causa de la falta de políticas que mejoren la relación costo-beneficio en la impresión de libros ilustrados. Esto significa que la mayor inversión que hace el sector más productivo de la industria se hace fuera del país. Por otro lado, y es pertinente el tema, desde que se creó hace solo 5 años el Premio Internacional a la Mejor Editorial de América Latina, 2 veces fueron editoriales argentinas las ganadoras del premio.
Pero estas ocasiones no fueron únicas. Desde hace años ha habido premios y reconocimientos internacionales permanentes para editores, escritores e ilustradores de la Argentina, como Isol, María Teresa Andrueto, Bianchi, Ian Frankel, Ruth Kaufman, Inés Garland, etc. Esta fortaleza del sector tiene tradición, por supuesto, pero también tiene origen en las políticas de compra de libros y dotación de escuelas y bibliotecas que se desarrollaron en años pasados en la Argentina y en toda la región. Esas políticas impactaron en el trabajo editorial, por supuesto, pero también impactaron de manera muy relevante en el desarrollo creativo de todo el ecosistema del libro. Escritores, poetas, ilustradores, artistas y diseñadores se multiplicaron y profesionalizaron, así como investigadores, mediadores y bibliotecarios. Así en la Argentina y en toda América Latina, que debería ser nuestra perspectiva de ecosistema del libro cuando pensamos en un ecosistema ampliado, florecieron espacios de trabajo, investigación, estudio y desarrollo para el libro infantil y juvenil. Bajo el paraguas simbólico que los estados crearon para el libro para la infancia, se produjo una unidad de producción cultural auténtica. Sin embargo, la falta de articulación con políticas específicas de desarrollo industrial y de toda la cadena de valor del libro le restaron profundidad a ese crecimiento y no lograron darle una verdadera autonomía al sector. También, pese a la importancia que tiene la producción argentina de libros para niños y niñas, su internacionalización es todavía muy pobre, tanto en volumen de ejemplares circulantes como en el licenciamiento de sus contenidos. Mientras se premia la calidad de su producción en el mundo, según un informe de del CERLAC del año pasado, la participación del libro argentino en las exportaciones de libros en español en América Latina es del 3%. El sector crece de manera global, así un mayor volumen de títulos y una producción más interesante, y sin embargo los actores argentinos tienen muy pocas posibilidades de participar de ese movimiento. Y ejemplo de eso es lo que sucedió en la Feria Internacional de Bolonia hace pocas semanas, donde casi no tenemos stand nacional y la participación de los ilustradores en la muestra fue la más pobre en los últimos 10 años. Sin embargo, hay ejemplos regionales. Chile y Uruguay, que tienen un mercado mucho menor y un ecosistema mucho más chico, hacen un interesante trabajo con sus actores, de manera que nunca están fuera de las vidrieras internacionales y tienen posibilidades de desarrollo. En el otro lado, Corea, Portugal y Cataluña están hoy realizando un trabajo de internacionalización de sus autores mediante políticas muy sencillas y muy eficaces de apoyo a la traducción. Y esas van a ser las traducciones que veamos aquí en los próximos años si no hay políticas fuertes de defensa de la producción argentina. Por otro lado, hay muchas causas para esta falta de internacionalización, no las voy a desarrollar acá, pero sí quiero señalar una paradoja interesante, que es el resultado de este problema. La mayoría de los libros argentinos ilustrados para chicos y chicas, y me refiero al de las editoriales argentinas, no las multinacionales que tienen otro funcionamiento, se editan y publican en un español internacional cuya marca más relevante es que hay tuteo y no voceo. La verdad es que no llegamos a poner refrigerador ni nevera porque nos parece mucho, pero nos lo preguntamos varias veces. ¿Por qué? Pues porque todos suponemos que nuestros libros van a circular por Latinoamérica y España y deben circular. Pero la verdad es que en promedio entre el 10 y el 15% de las tiradas tiene posibilidades de ser exportada o se exporta. De manera que, en virtud de ese albur que sería exportar, no hay libros escritos en español rioplatense en las librerías. Entonces la tensión entre la internacionalización y la localización se resuelve de la peor manera, ni para unos ni para otros. Entonces esto también requiere de políticas que son políticas culturales, lingüísticas y de protección de la producción argentina para darle una vuelta a esta situación. En síntesis, en lo que se refiere al desarrollo industrial, sin una institucionalización orientada y activa como la que el Instituto se propone, la industria en su conjunto nunca podrá capitalizar el brillo de sus talentos o los logros de los pequeños proyectos. Y si estos proyectos no encuentran apoyo institucional para continuar, no se fortalecerán ni funcionarán como punta de lanza para que el resto de la industria y de todo el ecosistema del libro se instale en un mercado que realmente tiene oportunidades para ello. Y por último, más breve, mi último punto, que es de otra índole, diría más bien que es de política de desarrollo humano. El sector del libro infantil y juvenil
con sus creadores y editores, es el que articula prioritariamente con la educación y con todo el sistema educativo, la escuela pública y también las escuelas privadas. El que recoge la agenda social y encuentra cómo reformularla para los niños y las niñas, el que provee los materiales para una alfabetización completa, el que llena de sentidos y perspectiva esa misma alfabetización al dotar de contenido auténtico el aprendizaje de la lectoescritura, que de hecho dura todos los años de la escolaridad y no primero y segundo grado. Y muchos estudios han confirmado que aquellos niños que han tenido acceso a cuentos y libros antes de iniciar la escuela primaria pueden alfabetizarse más rápido y mejor, expresar mejor sus ideas, comprender mejor la estructura narrativa, la argumental, etc. Mientras que los otros niños, no. El libro sigue siendo un instrumento privilegiado para aprender a leer y escribir. Eso no ha cambiado. Una primera infancia y un recorrido escolar sin abundancia, sin diversidad y sin naturalización del libro es una educación más pobre y con menos oportunidades de desarrollo. Entonces me gustaría que pudiésemos pensar que aquellas políticas de fomento y promoción que redunden en un mayor acceso al libro y a la cultura escrita serán finalmente también políticas para la infancia. Sin acceso a los libros no hay acceso a la cultura escrita, no hay acceso a la comprensión de las ideas ni a su producción. Sin las políticas de fomento que esta ley propicia y que ofrece mayores oportunidades de acceso a la cultura escrita, tendremos menos educación, menos ciudadanía, menos oportunidades de transformación social. Por eso, que sea ley. Bueno, le doy la palabra a Daniel Goebel, que creo que está allá, ¿no? Bueno, buenas tardes. La intervención de Darío me dio un pie para algo que venía pensando en términos bíblicos. Se dice habitualmente que una imagen vale lo que 1000 palabras. Eso es una soberana estupidez. Si uno ha mirado, aunque sea de ojito, la Biblia, sabe que en el principio fue el verbo, que el verbo era acto. No hay realidad, no hay construcción de realidad sin palabras, no hay comprensión de una imagen si no hay palabra que la sostenga. Y no hay construcción de realidades si no hay políticas de Estado que escapen a la ley del mercado, que es una ley de producción, consumo y devastación en el fondo. Hace unos 30 años firmé con una editorial mexicana un contrato, el segundo o tercer contrato, era un libro por encargo, y cuando me dan el modelo de contrato, era una novela sobre las misiones jesuíticas, veo el nombre del director general de la editorial y digo, pero perdón, este nombre es el de un expresidente mexicano. Y me dicen, efectivamente, cuando un presidente deja su mandato, se hace cargo de la dirección del Fondo de Cultura Económica. Y me dio una impresión fuerte, porque pensé, ahí hay una política de Estado. Para un político es un puesto de honra dirigir la editorial estatal más importante. No se me ocurre que en nuestro país, por lo menos en los últimos años, se pueda pensar. Por otra parte, siguiendo con la cuestión de la literatura y las palabras, se piensa siempre y se le reclama a la literatura y a la escritura en general una relación de reflejo con la realidad, suponiendo que la realidad es algo dado y que los textos darían cuenta de eso, tanto cuanto se piensa la escritura en términos de conciencia histórica como de reflejo más o menos inmediato y periodístico de lo real. Pero la escritura y la lectura son construcción de la conciencia y son construcción de lo nuevo. Y para eso quiero dar un ejemplo que a los argentinos podríamos decir que nos toca cercanamente. Hace unos cuantos siglos había un soldado español, creo que era capitán de un ejército, que estaba defendiendo un castillo. Y el atacante, bueno, disparó una espingarda, un cañón, disparó una bala y a ese capitán le rompió la pierna.
por lo tanto tuvo que hacer reposo y pidió algo para leer. Pidió una novela de caballerías. No había en ese castillo una novela de caballerías, el único libro que había era la Biblia. Esa persona que nunca había leído la Biblia siguió siendo capitán, pero cuando se curó formó lo que se llamó la Compañía de Jesús, que es el señor era Ignacio de Loyola, y la Compañía de Jesús, por supuesto, formó a los intelectuales de la Iglesia que terminaron pariendo a alguien que hoy se llama el Papa Francisco, que curiosamente es argentino. Así que veamos si las escrituras no construyen realidades nuevas. Y por otra parte, y solo para terminar, diría que ejemplo de esto, y un ejemplo extremo de esto, es uno de los mejores textos de la literatura argentina y tal vez de la literatura de Occidente, que es el texto de Borges, Clonus Var Orbis Tertius. En Clonus Var Orbis Tertius, Borges y Bioy descubren lentamente una especie de, y por partes, una enciclopedia imaginaria, y esa enciclopedia imaginaria, con sus universos disímiles, diversos y populosos, termina superponiéndose y construyendo la realidad. Para un escritor y para un lector no hay nada más real que la lectura y la escritura. Gracias. Pablo Lindbergh, que es traductor y está representando al Frente de Traductores e Intérpretes. Hola. Sí, Frente de Apoyo a la Ley de Traducción Autoral, y soy también socio de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. Hay acá Ariel Dillon también vino conmigo en representación del Frente y algunos otros colegas. También escritores, como en algunos casos como yo, pero acá fundamentalmente representando a ese colectivo de gente dedicada a la traducción. Una cosa que pensé en relación con esto y que se me evocó inmediatamente con las palabras de Daniel Filmus al principio, es que hace unos 10 años me pidieron que actualizara un libro institucional de Editorial Losada porque cumplía un aniversario. Y leyéndolo me encuentro con un párrafo, una parte, un cuadro, donde había unas declaraciones, unos reclamos de Gonzalo Losada, el fundador de Editorial Losada, hechas en los años 40. Y se las voy a dejar después a Daniel porque me parece que esta ley responde a eso que él reclamaba hace, no sé, 60 o 70 años. Suelo decir que es una especie de milagro que exista la industria editorial en la Argentina tal como existe. Lo mismo se podría decir de muchas otras industrias, porque es muy difícil sostener una producción en un lugar donde las reglas del juego cambian cada 5 minutos. Es decir, yo contrato hoy un libro para exportar, supongamos, a no sé dónde, con un cierto valor, y desde aquí hasta que el libro está impreso dentro de 15 o 20 días, no sé cuánto cuesta el dólar, cuánto cuesta el papel, etc. En esas condiciones es muy difícil que sobreviva cualquier industria. Por lo tanto, hace falta una política de Estado anticíclica que sostenga esto y que no estemos siempre apagando incendios. Y con respecto a lo que decía Claudia Piñero, también me parece que hay que tener en cuenta lo siguiente: la producción de libros, en la medida en que permita exportar, como se ha dicho tantas veces acá, producir, sustituir el viejo tema de sustituir importaciones y de producir exportaciones, todo eso genera impuestos. Eso, me parece que todo el tiempo uno ve nada más que hasta acá y no ve que todo se construye a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece como muy necesario esto. Y también el último detalle para concluir es que hace poquito, a partir de una charla que tuve que dar, estaba revisando el informe de la Cámara Argentina del Libro, el último informe anual que hay hasta ahora, el próximo se presenta pronto, que es del 2017, o sea, del anteaño, y me sorprendió ver algo, yo no lo tenía presente, que de los libros que se producen en la Argentina, solamente el 6% son traducciones. Y digo esto porque tengo muy presente que hay una queja constante porque en Estados Unidos apenas se traduce el 3%. Nosotros tenemos el 6%, no estamos tan lejos de eso. España tiene el 21%, para decirlo. O sea, hay mucho para crecer y por eso estamos muy agradecidos de que en este proyecto se tenga en cuenta esta situación, porque hace falta también apoyo para la traducción.
para que se produzcan más libros traducidos en la Argentina, porque eso produce cultura y produce también riqueza para el país. Me parece que es importante, aunque nosotros y muchas de quienes estamos aquí estamos vinculados al sector de alguna manera, creo que no tiene que ser una ley del sector, tiene que ser una ley de la Argentina. Porque a mí me preocupan mucho los libros que a nadie se le ocurre escribir, me preocupan mucho los libros que se escriben y no se publican, me preocupan mucho los libros que se publican y no circulan, me preocupan mucho los libros que circulan pero no están en las bibliotecas populares, me preocupan mucho los promedios nacionales de que los argentinos leen cuánto, 1 o 2 libros por año, son promedios mentirosos, porque muchos de nosotros leemos 20 libros por año y hay muchos argentinos que no leen un libro por año, y hay argentinas y argentinos que no vieron un libro. Cuando Claudia contaba esa historia yo me acordaba, cuando uno va, sobre todo sale, quienes somos porteños salimos de Buenos Aires, que acá están más cansados de escucharnos, entonces llegamos a alguna ciudad más alejada de los centros urbanos, allí donde hoy hay universidades también, y se forman filas con nuestros libros para que firmemos, y una estudiante que claramente era parte de un pueblo originario, estaba en la fila, se acercó con las fotocopias para que yo le firmara las fotocopias. Y para mí fue una conmoción, yo nunca me voy a poder olvidar de esa escena, porque es una escena de yo leo como puedo y yo no puedo leer libros. No tengo el libro, no está el libro en la biblioteca de mi universidad, no está el libro en la biblioteca pública. Somos una sociedad incluso, en muchos, si pensamos en muchas de nuestras casas, podemos darnos cuenta cómo en este país, repleto de librerías en comparación con otros países, esta ciudad es una ciudad de los teatros, pero también de las librerías, es increíble la cantidad. Pero tenemos muchas mejores bibliotecas privadas que bibliotecas públicas. Es parte de algo que necesitamos revertir y que ojalá que esta ley ayude a revertir. Me parece que si pensamos en esa piba, en ese pibe que quizás le das un libro y no saben qué es, o que nunca lo tuvieron en su mano, nunca pudieron jugar con eso, tenemos que pensar, tenemos la responsabilidad de que esta ley sirva también con los aprendizajes de otras leyes vinculadas a la industria cultural. ¿A qué me refiero? Hace 25 años creo que se aprobó la ley que promueve la industria cinematográfica, la industria audiovisual. Entonces tenemos que pensar cómo los entes del Estado, esto que se remarcó tanto, no hay un ente público destinado solo al libro. Bueno, ¿cómo logramos que ese ente público no se quede con más del 5% del presupuesto que sea destinado para ese sector o más del X%? Pero tiene que estar por ley eso fijado, porque también tenemos la experiencia de cómo el ente público va absorbiendo el presupuesto y queda totalmente tergiversada la función para la cual fue destinada, y entonces ya no estamos pensando en las argentinas o argentinos que nunca fueron al cine, sino que estamos pensando en algo que está totalmente tergiversado. Creo que en ese sentido yo entiendo el espíritu, me encanta la campaña de futuro, con libros hay futuro, pero también creo que hay una parte dramática que es si esas pibas y esos pibes ni siquiera pueden imaginar en tener libros, ¿cómo podrían imaginar en escribir uno? Yo quiero que puedan imaginar en escribir uno, y quiero que sea posible que algunos de esos, los mejores de esos, con muchos criterios muy distintos y con distintas lenguas, porque como recordó Claudia también en el Congreso de la Lengua, ¿qué lengua? Hay muchas lenguas en este país, y eso también tiene que ser contemplado en esta discusión. Entonces que podamos traducirnos incluso entre nosotros y que se pueda exportar, que se pueda leer también en rioplatense y también en noroeste y también en patagónico. Me parece que en ese sentido es algo extraordinario y las